buenos días para Argentina, muy buenas tardes para allá, para España. Vamos a comenzar un vivo con nuestra querida amiga Yolanda Castillo. Vamos a hablar de maternidad. Vamos a invitarla a que se sume. Maternidad y conciencia. Qué hermoso tema compartir. Hola Yolanda, Hola Carla, buenos días. ¿cómo Confírmame que me escuchas estás? bien. Yo te escucho perfecto. Vale, perfecto. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, justo estaba diciendo qué hermoso tema, maternidad y conciencia para compartir, así que me parece hermoso, hermoso poder abrirlo junto a vos, así que allá vamos. Bueno, y creo que tu propuesta es muy interesante porque se habla mucho de la maternidad, pero se habla poco de esa maternidad, ya no diría consciente, que se ha puesto mucho de moda el término consciente, sino con conciencia, estando presente, sabiendo lo que vamos a hacer, sabiendo lo que necesitamos. Creo que es un tema muy importante y muy necesario hablarlo desde otro lugar. Por eso tu propuesta de tema me pareció muy, muy, muy necesaria. Yo asumo que cuando fui madre hace 26 años, eh, fue totalmente desde la inconsciencia, eh, no tenía esta información, seguramente gracias a haberlo hecho desde la inconsciencia, hoy me llega esta información. Y, y bueno, en aquel momento uno lo buscaba, te casás y bueno, ¿y qué viene después? El hijo, o sea, desde ese lugar, qué locura. Pero bueno, qué suerte que las cosas van cambiando y uno puede ir de a poco accediendo a esta información, ¿no? Bueno, y creo que es muy importante lo que acabas de decir. Al final, yo creo que hay muchas mujeres que habéis pasado por la maternidad en momentos de vuestra vida donde erais otra persona, estabais en otro momento, en otro punto, y como todo, la propia experiencia personal y la experiencia de vida abre otras inquietudes y nos hace buscar respuestas, nos hace buscar hacerlo diferente. Y creo que eso es lo bonito, porque también creo que en base a la experiencia de muchas mujeres como tú, y hablo de ti porque yo no soy madre, podemos despertar a generaciones más jóvenes y hablarles no desde las creencias y las tradiciones que se nos ha contado de la maternidad, sino desde la vivencia, la transformación y la experiencia, que creo que es algo muy importante y muy necesario. Al final, lo que tú comentabas de casarse, igual a tener hijos, es casi como un requisito, ha sido, y yo lo veo en consulta que sigue siendo una gran imposición. De ahí un poco lo que hablábamos de, ¿no? ¿Con qué conciencia? O sea, ¿por qué quiero ser madre? ¿Por qué quiero dar vida a otro ser humano? ¿Por mí? ¿Por mi pareja? ¿Por los dos? ¿O porque la sociedad nos lo impone, ¿no? Cada vez veo más mujeres más presionadas por, es que ya me he casado y ya me están presionando y la pregunta, ¿y para cuándo el bebé? Y no nos damos cuenta del gran impacto negativo que esto tiene sobre la mujer, la presión, el estrés, pues al final un montón de daños que acaban por vivirse en silencio. Totalmente. Inclusive todo este, no sé, acá se escucha mucho que me parece horrible, este mandato de ¿y quién te va a cuidar? Ay, no, por Dios, qué horror. Pero bueno, se escucha mucho eso. Esa es Entonces, la bueno, otra creencia, esa es la otra creencia sobre la maternidad, tener hijos, porque se nos ha educado en un sistema de creencias donde supuestamente los hijos tenemos la supuesta obligación de cuidar a nuestros padres. Y más que los hijos, yo te diría las hijas mayores en la línea sucesiva somos las supuestas responsables de cuidar a nuestros padres, ¿no? Y aquí viene la otra gran pregunta, ¿también quieres tener hijos? ¿Por qué? Porque piensas envejecer con necesidad de que te cuiden. ¿No sería mejor cambiar de perspectiva y cuidarte para envejecer de forma sana, saludable, a nivel físico, a nivel energético y a nivel, pues, emocional, para que tú puedas cuidarte? Porque al final, ¿para qué tenemos hijos? ¿Para nosotros o para el mundo? Esta cosa de no, mis hijos son para el mundo.
Bueno, yo siempre digo, echa un vistazo. ¿Realmente te comportas como dices que lo estás diciendo? ¿Realmente estás criando hijos para el mundo o estás criando hijos para ti? Es muy importante porque yo veo cada vez que más mujeres se sienten presionadas desde ambos roles, por tener hijos para satisfacer las necesidades de otra persona y tener hijos por miedo a estar solos y por mandato de la sociedad, por mandato cultural, ¿no? La presión familiar llega a ser muy grande. Yo he visto a mujeres con depresiones importantes cuando están en proceso de fertilidad, de tratar de su fertilidad, por causa de esta imposición social, por causa de esta presión y de esta casi obligación de si no lo haces, algo está fallando, algo no estás haciendo bien. Y aquí creo que también es muy importante, porque al final no nos olvidemos que cuando hablamos de maternidad, hablamos de la mujer. Y en primera instancia es la mujer quien tiene que estar bien, quien se tiene que sentir bien y quien tiene que estar consciente de aquello que quiere hacer, por qué lo quiere hacer. Sí, totalmente. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que cada vez más hay mujeres que no quieren ser madres. Bueno, yo te diría que hay diferentes, ¿cómo te diría yo? Diferentes líneas. Están las mujeres que no quieren ser madres porque han desistido de la idea, porque vienen de un proceso de fertilidad largo en el que no han logrado el embarazo o han vivido muchas pérdidas y eso también les ha supuesto perder otra parte de ellas, de ilusión, motivación, el autocastigo. La culpa es mía ¿cómo te diría yo? Un mantra muy presente en todo lo que tiene que ver con la maternidad. Y hay pues otras mujeres en las que, bueno, de forma más consciente decidimos a lo mejor no ser madres. Y otras que, bueno, pues la vida ha ido pasando, ha habido otras prioridades y la maternidad ha quedado desde otro lugar. Yo te diría que hay mujeres en las que yo considero que es un acto de conciencia no ser madres cuando llegan pues a una cierta edad y no se sienten preparadas para serlo y no quieren hacerlo como una imposición social. Me parece un acto de amor propio y de generosidad. El no ser madre, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Yo decidí no ser madre y lo hice de forma consciente. Yo crecí siendo esa niña que soñaba con ser madre, hijos, casa, bueno, el prototipo que nos ha mandado la sociedad crear, pero sí que a medida que fui haciendo mi camino, mi trabajo espiritual, mi trabajo interno, pues me empecé a cuestionar si realmente quería ser madre y no solo para qué lugar venía un supuesto bebé, ¿no? ¿Desde qué punto? Tenemos una sociedad pues, que se enseñan muchas cosas, pero educación poca. Entonces creo que también hay una generación de mujeres que está rompiendo también con ese sistema de creencias de yo puedo ser una mujer completa y sentirme bien sin ser madre y no hacerlo por una imposición social, porque la imposición social también tiene sus consecuencias. Yo trabajo con algunas mujeres que han sido madres por imposición y que lo pasan mal porque se sienten privadas, sienten que han perdido su parte, una parte de ellas y no solo. La sociedad nos ha educado para cuando tú eres madre, ya está, no hay otra cosa. Quedas anulada como ser individual, como una mujer con proyectos laborales, como una pareja, me da igual que sea una mujer o de un hombre, quedas anulada a todos los niveles. Todavía no se ha ganado esa conciencia de la madre tiene un papel muy importante, sí, de gestar dentro y fuera del útero una educación, una semilla emocional también en su bebé, pero sigue siendo una mujer, una individualidad. De ahí el llamado síndrome del nido vacío, cuando llegamos a una edad donde pues los pollitos se van y viven su vida. Tiene que ver con esto, ¿no? Con esto del hijo es mío, lo he educado para mí, yo me he volcado toda la vida en él y ahora tiene mucho que ver con esto. Y creo que es algo también muy importante para las mujeres cambiar, porque este punto de imposición y de síndrome de nido vacío acaba por enfermar a las mujeres. Siento que hay más conciencia, por eso es que hay menos maternidad. Sí,
Sí, y porque además, fíjate, yo creo que si echamos la vista atrás, nuestras ancestras tenían muchos más hijos, pero eran mujeres que por la forma como estaba estructurada la sociedad, quizás también tenían más tiempo para maternar y educar. Hoy en día somos generaciones de mujeres que nos dedicamos mucho al trabajo, que hay una gran necesidad también de horas para dedicar, para vivir, para sobrevivir. Esto es lo que escuchas en las generaciones más jóvenes. Y hay esa conciencia de quizás puedo ser feliz sin ser obligada a ser madre y que me rotulen con la etiqueta de soy rara o tengo algún defecto o algún problema. Creo que aquí también viene un punto muy importante de trabajo personal de todas esas adolescentes y jóvenes que están empezando también a ver, pues bueno, a creer un poco más en ellas, a pensar, a cuestionarse lo que realmente les hace sentido a ellas y no lo que les hace sentido a la familia. Que al final tener hijos para que alguien tenga nietos es un poco como tener hijos para que alguien te cuide cuando seas mayor, no tiene mucho sentido. Y no Sí, te desde ese escucho punto, por lo menos. y no, te escucho hablar y sí es verdad, o sea, la sociedad te está imponiendo, por un lado, tener hijos, tener descendencia, también te impone cada vez comprar más y bueno, y Ujú. desde ese más las mujeres tienen que trabajar. También ahí me doy cuenta que en este cambio, eh, que me parece que estamos viviendo en un momento de total revolución, de evolución me refiero, porque Ujú. también noto que cada vez el- las parejas se animan a tomar la decisión de separarse, entonces, que eso antes era, no sé, nuestros abuelos se odiaban, pero seguían juntos, y bueno, y ahora es como que se escucha más lo que uno quiere. Creo que también antes era más tabú hablar de la separación, estaba más asociado al famoso sentimiento de fracaso y hoy en día ya se empieza a hablar, hay más movimiento social, hay más movimiento en redes donde se habla de pues la separación como, bueno, pues como un punto también de amor propio y de dejar evolucionar a la otra persona. Quedarse con alguien simplemente por obligación no tiene mucho sentido. Quedarte al lado de alguien por comodidad tampoco tiene mucho sentido, porque al final es comodidad o amor que buscamos en una relación. Comodidad porque estamos, bueno, somos amigos y nos llevamos bien, pero no hay nada más. Creo que ahí viene un punto de trascendencia muy importante, saber a quién quieres más, si a ti o a la zona de confort. Totalmente. Y eso sería comenzar la maternidad consciente, este título. Sí, porque al final, fíjate, yo escucho mucho de cuando hablamos de maternidad consciente, siento que las mujeres buscan un, ¿cómo te diría yo? Una receta mágica para ver cómo se hace de forma consciente y querer pasar a la acción, a lo que necesita el cuerpo, a lo que necesita para que el embarazo vaya bien. Pero es que nos olvidamos que la maternidad empieza antes. Volvemos al punto de origen, que somos nosotras. La maternidad empieza en nosotras. Si yo no estoy bien, si nos quedamos embarazadas desde todo este contexto que estamos hablando, desde sistema de creencias, miedo a quedarnos sola, necesidad de que estos niños en un futuro sean pues nuestros cuidadores, ¿desde dónde estamos teniendo esta maternidad? ¿No? Desde seguir alimentando un ciclo eh, que se sigue implementando en la sociedad y que en el que no hay espacio para nosotras, donde una vez más nosotras somos sometidas a algo que no nos hace sentir bien. De ahí esa maternidad con conciencia. Bueno, y lo que tú decías, algo que sí yo también empiezo a ver más y a escuchar más son parejas, no, miento, mujeres que se cuestionan más de yo quiero tener un vínculo con esta persona para toda mi vida. O sea, esta persona que tiene X conciencia o que vive la vida desde un punto infantil o acomodado, es con esta persona con quien yo quiero tener un hijo, es con esta persona que yo quiero dejar esa semilla, ya le quiero dar esa educación. Entonces aquí también está el punto de conciencia, ¿no? Saber en qué punto estoy yo, desde dónde parto y a dónde quiero llegar. Totalmente. Siempre volvemos al mismo punto, ¿te das cuenta? El amor propio. Eh, cuando uno se puede completar y volver al amor propio, creo que estamos preparados
para afrontar este momento tan trascendente? Es que el amor propio ya trae implícito el cuestionamiento. Esta cosa, esta moda que se ha puesto ahora ahí circulando del amor propio como algo romántico y algo super cookie, como se dice aquí, pues no, el amor propio no tiene nada de romántico. El amor propio es muy revolucionario porque te obliga a tomar, no te obliga, te invita a tomar muchas decisiones. Ahí está, te quedas en la zona de confort de vivir atrincherada en un lugar donde finges estar bien y te adaptas, ya está, o saltas para un lugar donde es desconocido, pero es que peor de lo que estás no puedes estar. Entonces el amor propio es el ingrediente principal porque te pone enfrente de un espejo donde tú tienes que verte, donde tienes que pensar por ti. Yo casi siempre en los talleres digo que uno de los peores daños que ha hecho la cultura del patriarcado es castrar nuestro pensamiento libre. El no pensar si lo que yo hago lo hago por mí o porque me lo han dicho o porque lo he escuchado desde que tengo 5 o 6 años, ¿no? Ya, fíjate, si vamos atrás, todavía hoy en día los niños con 4, 5, 6, 7 años se les dice, ¿y ya tienes novio o novia? O sea, pero tienes 4 o 5 años, o sea, ¿qué necesidad hay de tú estar algo que está fuera de contexto, fuera de edad? Ya venimos de ahí. Hay que volver a recuperar ese pensamiento libre, porque solamente con el pensamiento libre, el cuestionamiento que nos da el amor propio, es que podemos tener una maternidad más consciente, porque ese cuestionamiento nos va a hacer buscar información y también vivir un embarazo, un parto y un posparto más consciente. Cuando hablamos de maternidad, que también está muy envuelta en la burbuja color de rosa y todo es maravilloso, y no lo es, porque la maternidad es una etapa de crisis en la vida de toda mujer, crisis de identidad. La mujer pasa a enfrentarse a una desconocida que es ella misma, en una etapa que no se reconoce, con muchos cambios en su cuerpo, con muchos cambios en su forma de pensar, de sentir, de estar, tiene un proceso de adaptación. Cuando viene la maternidad nos centramos en el bebé. Ay, qué bonito el bebé y qué bonito que la pancita de la mamá crece. Sí, pero es que hay muchos cambios internos en la mujer que la sociedad todavía no ve y no sabe cómo acompañar. Y aquí está, amor propio, pensamiento libre hace que la mujer busque tener una red de apoyo, una red segura donde ella saber qué está pasando, por qué ella se siente así, cómo puede sentirse mejor. Y esto lo da la conciencia. Por eso cuando hablamos de maternidad consciente, yo siempre digo que la palabra consciente me da mucho repelús cuando hablamos de todo esto de salud, porque es como muy banalizado, ¿no? Al final, ¿qué es ser consciente? Decir que tienes un embarazo diferente y por qué es diferente. ¿Has tomado esa conciencia previa? Aquí viene un punto, creo que es esencial. Totalmente, totalmente este autoconocimiento, ¿no? Que nos lleva justamente al amor propio. Y cuando vos hablabas también, algo que quería abrir con vos era también, Cuéntame. entré con estas madres, con estas mujeres que quieren ser madres a toda costa, para cumplir algo personalizado, eh, y bueno, y están dispuestas a todo, fertilidad, in vitro, bueno, a Ujú. todo, alquiler de vientres, bueno, y quería también escuchar tu mirada. Bueno, yo creo que aquí hay varias miradas. Y creo que has tocado tres temas importantes: la fertilidad, la fertilización in vitro o inseminación artificial, los vientres de alquiler y, bueno, ese querer ser madre a toda costa. Eh, el vientre de alquiler no lo he vivido en consulta, todo lo demás lo vivo mi día a día en consulta y acompaño a mujeres en sus procesos, pues muchas veces de fertilidad recurriendo a técnicas artificiales. Eh, a ver, si empezamos por el tema más polémico, que es por qué una mujer cuando su cuerpo le dice no puedes ser madre o no, pues intentan a toda costa. Cuando este perfil de mujeres acude a mí, yo siempre digo que hay que primero revisar por qué no consigues ser madre. ¿Por qué tu cuerpo te está diciendo que no? ¿O por qué tu mente te está diciendo que no?
Yo ya he visto casos donde pues la mujer no conseguía lograr un embarazo por un factor hereditario de la ancestralidad por parte de su madre, que estaba repitiendo patrones, pues de abortos consecutivos. He visto mujeres pues que a causa de un aborto siendo muy jovencitas, pues su pensamiento de fertilidad se truncó y su sentimiento de culpa se apoderó de ellas y de ahí en adelante no había ningún embarazo que fuesen adelante, que fuese adelante. Entonces aquí hay, cada mujer es una historia y tiene una historia y un contexto que muchas veces ni siquiera es consciente. A lo que yo voy es que generalizar y recurrir como primera opción a una técnica de fertilidad, pues yo diría que quizás ese no es la primera opción, ¿no? Sino escuchar a tu cuerpo, escucharte y entender qué está sucediendo y por qué ese embarazo no llega, por qué no puedes. Porque yo te diría que hay muy poquitos casos donde realmente sea un problema de fertilidad físico, fisiológico. La mayor parte de ellos son sistema de creencias, imposiciones. Eh, yo cuando empecé mi trabajo en el 2008, yo creo que fueron más o menos unos 2 años después, me encontré con una mujer que necesitaba ser mamá porque necesitaba perpetuar sus genes. Y esto era algo muy de su familia. Entonces, aquí viene este pensamiento, ¿no? De parar, de dejar de correr, que esto es otra cosa que tenemos muy interiorizada la mujer del reloj biológico y voy tarde. El voy tarde, como si fuésemos un yogur que está a punto de caducar, no funciona cuando hablamos de nuestro cuerpo, de nuestros ritmos y de la fertilidad. Entonces, si un embarazo no llega, primero antes de, y si deseas ser madre, primero hay que revisar por qué quieres ser madre. ¿Desde dónde está ese deseo? Es el primer punto que yo analizo con cualquier mujer que desea ser madre, porque muchas veces cuando estamos en consulta y estamos hablando como tú y yo de repente de la nada te corto la conversación y digo, bueno, ¿y por qué quieres ser mamá? Cuéntame. Ah, la verdad es que no lo había pensado. Entonces aquí hay un punto de, nuevamente, parar a ver por qué queremos ser madres. Porque quizás si analizamos por qué queremos ser madres, a toda costa muchas veces vamos a un lugar, bueno, pues que te diría que es pantanoso, ¿no? Que a lo mejor ese deseo no es nuestro y que a lo mejor es un deseo que ha sido impuesto. Entonces eso cambia la perspectiva. Pero yo siempre digo que antes de obcecarnos, primero hay que entender por qué nuestro cuerpo se está comportando de la forma que lo está haciendo. Por qué nuestro campo emocional, nuestras emociones, nuestra energía está supuestamente saboteando a nuestro cuerpo. Esto es algo que yo escucho muy, 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 muy a diario. No entiendo por qué mi cuerpo me sabotea. Es que me cuesta no culpar a mi útero o a mi cuerpo de lo que me sucede. Ya, pero es que nuestro cuerpo primero viene precedido de toda una información emocional, energética, hasta que llega a nuestro cuerpo. Entonces, si tu cuerpo se manifiesta así, tú le has dado alguna información para que llegue ahí. Entonces, viene este punto de que estamos acostumbradas a, es que algo no funciona en mí. Otra vez, el cuerpo de la mujer es defectuosa, no funciona. Quizás hay que cambiar un poquito este sistema de creencias y entender que nuestro cuerpo sí funciona. Igual no estamos viéndolo desde el lugar adecuado. Lo que tú me contabas lo que tú me preguntabas de la fertilización in vitro y demás, eh, a ver, yo entiendo que muchas mujeres recurran a la fertilización in vitro, pues cuando hay un problema que muchas veces es de su pareja. O cuando hay una edad donde la reserva ovárica ya es más baja. Pero aquí también viene el otro cuestionamiento, ¿no? Porque ahora, con otra edad, deseas ser madre y antes no. Y si lo deseas ahora, tu cuerpo, tu naturaleza te lo permite. Eh, yo ya he acompañado pues, a mujeres que por problemas con su pareja han acudido a técnicas de fertilización in vitro, sobre todo a mamás que también han decidido ser madres solteras, porque después de analizar ese deseo de maternar realmente era suyo, pero quizás tuvieron el acto de conciencia de, wow, los hombres con los que he estado no me encajan como papás. ¿Por qué voy a tener que estar solamente con ese hombre solamente para tener un hijo? Entonces, el acto de conciencia, de cuestionamiento de
lo dejo ir porque no es lo que yo quiero para mí, pero yo sí quiero ser madre y ahora que tengo una conciencia diferente, me voy a trabajar emocionalmente, voy a preparar mi cuerpo para que todo el proceso de fertilización in vitro no sea tan agresivo, porque las clínicas de fertilidad jamás te van a decir que es un procedimiento agresivo para el cuerpo, porque es un negocio. No nos olvidemos que es un negocio, es mercantilizar el cuerpo de la mujer y las necesidades de la mujer. Pero sí es cierto que no voy a venir aquí a decir, no, los tratamientos son color rosa. No lo son. La mujer lleva una inyección hormonal, como digo yo, pues que si el procedimiento no sale bien, tarda meses en volver a recuperar su equilibrio. Esto también lo veo en mi día a día. Entonces, no es algo que no sea invasivo. Desde el momento que yo tengo que obligar a mi cuerpo a hacer algo en lo que él no está preparado o no está en esa energía, por supuesto que tiene una invasión. Ahora, si tú me dices, pues quiero ser mamá porque realmente es un deseo mío y no tengo otra opción que hacerlo por fertilización in vitro, pues yo te digo, oye, tienes que hacer un trabajo previo, un trabajo de campo, como yo digo, muy, muy bien hecho para que eso no te desestabilice. Y normalmente no sucede a la primera. En relación a los vientres de alquiler, yo no he tenido ningún caso de vientre de alquiler, y además porque no en todos los lugares es legal. Y aquí en España, aquí en España ha habido hace unos meses, creo que ha sido, un caso muy, muy notorio, no sé si lo has escuchado, de una actriz española que se fue a Estados Unidos, su hijo falleció y se fue a Estados Unidos y de ahí se vino con una nieta que nació por todo un proceso de vientre de alquiler. Yo tengo pues mi opinión y voy a abrir aquí el melón que va a crear debate seguro, pero yo creo que es una forma de traficar con el cuerpo de la mujer, de violencia hacia el cuerpo de la mujer y de violencia hacia ese niño porque es una forma de compra y venta, pues como si fuésemos un coche, que no tiene sentido ninguno. Somos seres humanos y cada vez hemos perdido más el trato humano. Yo respeto lo que haga cada uno, pero sí creo que hay que ser consciente. Y el ser consciente implica que tú tengas conocimiento que ese bebé ha sido gestado en un útero, con el que ha compartido una energía, con el que ha compartido un afecto. Me da igual, por mucho que tú digas, no es un vientre de alquiler y la madre no quiere saber del niño. Sí lo hay un vínculo energético, hay un vínculo emocional y por eso normalmente la mujer que después va a hacer de madre tiene dificultad en vincularse a ese bebé, porque eso no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es gestarnos en un útero y ser maternados por una mujer completamente diferente. Entonces, para mí es una forma de mercantilizar y traficar con el cuerpo de la mujer. Eso sí creo que es llegar a un extremo de tú no estar consciente, cero, consciente de realmente qué implica la maternidad para ti y para También, ese bebé. también se me viene o sea, en este trabajo de autoconocimiento que uno tiene que hacer para estar, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros estamos hablando acá de mujeres y en realidad el hombre también tiene que estar totalmente preparado para asumir Sí, este sin duda. rol. Y se me venía a la mente, ¿por qué nos cuesta tanto la aceptación? Porque si el cuerpo está diciendo hoy no, y bueno, ¿por qué no puedo hacer un trabajo interior para ver qué está pasando en mi cuerpo? Yo tengo casos muy cercanos de mujeres que no podían quedar embarazadas y cuando decidieron adoptar, quedaron embarazadas. Entonces, esto, ¿no? Esta mirada. Bueno, yo he acompañado también a muchas mujeres que incluso cuando desistieron de la idea de quedarse embarazadas de forma natural, llega el bebé. Otra vez viene la presión. Fíjate que, claro, cuando hablo de presión la gente dice, bueno, presión, pero es una tontería. No, la presión es estrés y el estrés quiere decir hormonas alteradas, adrenalina, cortisol, trabajando constantemente. Entonces, dime qué mujer consigue quedarse embarazada en un nivel de estrés elevadísimo, donde su cuerpo está en alerta, su mente está en alerta,
no se segregan hormonas del amor y del placer, la oxitocina y demás, porque estás trabajando en contra. O sea, tú quieres una cosa, la quieres ya. Nuevamente, los adultos tenemos mucha esta cosa de no tener tiempo, de hasta para eso no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, si no tienes tiempo para tener un hijo o para tener una relación con otra persona donde tú estés relajada, abstraída de todo lo de fuera y estar presente, imagínate, las mujeres sufren, y digo sufren con todo el peso de la palabra, mucha presión por quedarse embarazadas. Y eso hace que vivan en silencio toda esta presión, porque jamás se habla de esto. Yo lo veo en mi día a día. Hablan conmigo de la presión que sienten por una pareja que muchas veces ni siquiera presiona. O a veces sí, pero quizás no saben que están presionando. Ya sea esta pareja un hombre o otra mujer. Entonces, aquí viene un punto importante, ¿no? Que hablamos en el último directo cuando hablamos de las relaciones sexuales. Comunicación. Esto es primordial. Contigo y con la otra persona. No te puedes quedar embarazada y estos casos surgen cada vez con más frecuencia porque la mujer se siente presionada por la pareja, por el supuesto reloj biológico, porque si en tanto tiempo no consigue quedarse embarazada, supuestamente viene la etiqueta de infértil o estéril. Entonces aquí viene una serie de, una bola de nieve de que una cosa lleva a la otra y la mujer se pasa meses en un pico elevadísimo de estrés. Por eso tampoco cuando se someten a un proceso de fertilización in vitro, pues tampoco se quedan embarazadas, porque el problema de base sigue siendo el mismo. No estoy escuchándome, no estoy escuchando mi cuerpo y no me doy cuenta que tengo un estrés elevadísimo y que ese estrés está haciendo que mi cuerpo esté en alerta y la información que yo le envío es prepárate para en cualquier momento huir. No le estoy diciendo vete al sofá y relájate y escucha música y cómete unas fresas. Entonces, son energías que van completamente opuestos con lo que nosotros pretendemos hacer. Y otra vez falta esta conciencia de, ¿no? De, fíjate, cuando yo tengo mujeres en consulta de 35, 36 años, lo primero que me dicen es que ya llevo mucho tiempo con procesos de fertilidad o intentando quedarme embarazada y no puedo. Tengo que lograrlo este año porque es que si no se me va a pasar el arroz, igual ya no tengo reserva ovárica. Con esa presión jamás te puedes quedar embarazada. En el momento que ese nivel de presión baja y la mujer o la pareja acepta que biológicamente no va a tener un hijo, empieza a segregar otras hormonas, ha salido del foco del estrés, ya no hay adrenalina, ya no hay cortisol trabajando. Entonces es más fácil que esa mujer disfrute de una relación sexual y consiga quedarse embarazada. Y cuando dijiste del supuesto reloj biológico, a ver, contanos esto. ¿Por qué supuesto? A ver, está claro que no es lo mismo cuando hablamos de fertilidad el cuerpo y la biología de la mujer que la del hombre. Y también es cierto que cada vez las mujeres, a ver, tardan más en tomar la decisión de ser madres por todo ese contexto social que hablamos, pero al mismo tiempo también tenemos una tradición que venimos heredando de es que tienes que ser mamá a los veintipoquitos años o veintimuchos como máximo, ¿no? Dime hoy qué mujer o qué pareja de veintipocos años tiene estabilidad económica y una casa. Por lo menos en Europa no conozco ninguna, porque las circunstancias no acompañan a esta vivencia. Entonces, si tú echas la vista atrás, nuestras abuelas se quedaban embarazadas muy jóvenes. Hay mujeres que de la edad de nuestras mamás que se quedaban embarazadas muy jóvenes, pero el contexto social era otro. Tenemos, sí, un proceso biológico donde nuestra perimenopausia llega a los 40 y muchos 50, pero antes de eso somos fértiles, con más o menos reserva ovárica, pero yo te diría que aquí no es tanto una cuestión de reserva ovárica, sino de predisposición para ser mamá y de cómo estén trabajando tus hormonas. No todo es la reserva ovárica. Bueno, de hecho lo estábamos hablando ahora con el tema de, pues quería quedarse embarazada y no podía, se ha relajado y ha conseguido quedarse embarazada. Y probablemente me estás hablando de mujeres con 30 y muchos, 40 años, que la reserva ovárica ya es más baja. Pero fíjate el factor hormonal, la importancia que juega aquí. Si yo estoy relajada, aunque yo tenga esto de reserva ovárica, me puedo quedar embarazada. Si estoy estresada, aunque tenga esto, no me voy a quedar embarazada. Entonces,
Supuesto reloj biológico, ¿por qué? Porque se nos ha dicho que con 30 y pocos años ya no nos podemos quedar embarazadas. Y esto genera un nivel de presión en la mujer brutal. Y esto yo lo veo en mi día a día con mujeres que tienen miomas y su preocupación de los miomas es que no van a poder ser mamás y que el tiempo pasa, o con mujeres que tienen 36, 37 años y ya es como si tuviesen aquí sentencia, no puedo tener hijos, ¿no? Ya soy mayor para ello. Y no es tan así. Pero una vez más, hay una preparación. El cuerpo necesita también estar bien nutrido, tener vitaminas, minerales, todo un contexto que va más allá del ácido fólico, una buena nutrición, una nutrición revitalizante. O sea, hay una serie de factores que por eso yo digo supuesto reloj biológico, porque si hablas con un experto en fertilidad te dice, uff, a partir de los 35, yo he acompañado a mujeres que con 40 años se quedan embarazadas y muchas de ellas no son a través de ningún método artificial, sino por su propia naturaleza. Entonces, nuestra naturaleza es sabia. Hasta que tenemos la menopausia, podemos quedarnos embarazadas. La cuestión es cómo yo alimento a mi cuerpo a nivel físico, emocional y energético para que mi cuerpo conspire, entre comillas, a favor de mi deseo. Ahora, si yo a mi cuerpo no le doy nada, estoy estresada, no duermo, tengo un desbalance en mi sistema hormonal y me quiero quedar embarazada, pues aquí ya te digo, hace falta mucho trabajo de preparación para que eso suceda, porque hay Me que dar aquello que no se dio. encanta esto que dijiste, toda la parte energética también, porque bueno, esto recontra sueno con toda esta información, porque bueno, tanto la nutrición, que parece algo muy biológico, también es energético. Eh, yo en la gente que tengo acá, mis alumnos que comparto y que están en estos procesos de buscar un bebé desde la conciencia, trabajar toda la parte energética, porque para mí es básico. No es, o sea, traer un alma al mundo, que es pura energía, o sea, no Ujú. puede ser de mirada lineal. No, y además, pues fíjate, yo creo que aquí en Europa los hospitales hacen la preparación para el parto, que la mamá la acompañan desde unos meses antes, y yo siempre digo que no es suficiente. O sea, cada pareja es un mundo, cada mujer carga su historia. O sea, no es me quedé embarazada y lo que yo ya traigo no me influye. Por supuesto te influye. Es más, yo te diría que la cajita de Pandora llamada hormonas, no te preocupes que durante el embarazo lo que no has trabajado te lo va a sacudir y te va a poner de espejo delante de todo ello. Entonces, por supuesto que hay un trabajo que es muy energético. La mujer tiene un desgaste de energía muy grande durante el embarazo para crear pues ese cuerpo del bebé, para crear esa placenta también. Entonces, sí, hay una parte que es física, por supuesto, hay una parte que es emocional, pero lo que conecta a las dos es la parte energética y no podemos obviarla, ¿no? Esta cosa de no, es que los cables de energía solo sois por creencia espiritual. No, es físico. O sea, tenemos una parte eléctrica en nuestro cuerpo, le cuesta a quien le cuesta entenderlo. Y es la que conduce, la que hace que lo que sentimos, lo que las emociones, los sentimientos, los pensamientos impacten en nuestro cuerpo. Tenemos ahí un sistema nervioso autónomo que es maravilloso haciendo de puente de comunicación. Entonces, cada mujer necesita una preparación personal, individual. Hemos caído mucho en lo colectivo. No es que si a mi vecina le ha ido bien las galletas de jengibre para las náuseas, pues yo me las he tomado. Pero es que igual a ti no te van bien. Igual tú necesitas otra cosa. Por supuesto que con lo que nos nutrimos, aunque yo aquí hago una diferencia, Carla, entre alimentación y nutrición. Yo siempre digo, cuando empezamos a trabajar en consulta, ¿te alimentas o te nutres? ¿Qué va en tu cestita de la compra? ¿Productos vivos o productos procesados? Entonces aquí también va mucho en función de cómo la mujer esté con ella, de cómo se sienta emocionalmente. Lo que escogemos para comer tiene mucho que ver con nuestra energía y nuestra energía tiene que ver con nuestro pensamiento. Si yo estoy en un momento que estoy más ansiosa, en mi cesta de la compra no vas a ver productos verdes, vas a ver productos que tienden a tener mucho azúcar. Entonces aquí viene otro punto, ¿no? Ser conscientes que
tenemos una responsabilidad con ese ser que queremos traer al mundo, y es que también venga con una materia física y emocionalmente y energéticamente lo más sano posible. Y eso es una responsabilidad nuestra, no es una responsabilidad de nadie más. Y es egoísta cuando tenemos este conocimiento de decir, bueno, si yo he llegado hasta aquí como estoy, pues ya mi hijo en el futuro ya se tratará él de sus problemas, ¿no? Aquí viene un poquito el vernos en el espejo, desde dónde actuamos. Sí es cierto que la nutrición está muy basada en el embarazo, sobre todo en el embarazo, hacia el miedo de la mujer ganar peso. No está basada en nutrir al cuerpo, sino en que la mujer no pase aquellos kilos. Aquí viene otra vez los estigmas con el cuerpo, ¿no? La mujer ya se pasa todo el embarazo pensando, Dios mío, si engordo un kilo más, cuando realmente no hemos aprendido a qué necesidades tengo yo. Es muy sencillo, otra vez, si yo escucho mi cuerpo me va a ir pidiendo. Y si me pide desde un lugar que yo sé que no me acompaña, también me está diciendo algo, que me está diciendo que yo no estoy bien para. Entonces, desde el momento que nos preparamos, desde esa llamada preconcepción hasta el parto, la nutrición está muy presente porque la mujer necesita energía, necesita comer nutrientes, no alimentos. Totalmente. Y a mí, cada vez que hablamos de nutrición, me gusta decir que estas nutriciones estandarizadas, ay, por favor, si somos todos diferentes, o sea, ponele que haya dos embarazadas, que hayan nacido en el mismo día, que tengan la misma edad y hasta, no sé, vivir en la misma cultura, el darnos cuenta que lo que este cuerpo necesita es totalmente diferente a lo que el cuerpo del otro necesita. Pero es algo que todavía nos cuesta entender. Y aquí va un poco cuando, por ejemplo, hablamos de la fitoterapia o la nutrición, que muchas veces yo tengo mujeres que me dicen, pero es que yo he tomado tal porque a mi amiga fulanita le ha ido bien, pero es que el cuerpo de tu amiga y tú y el tuyo es diferente. La fase quizás de tu ciclo es diferente. La fase de vida en la que te encuentras también. Entonces, quizás ese exceso de consumo que hablabas algo antes, perdón, y el sistema de creencias nos ha llevado a deshumanizarnos también ese punto, en el de vernos como personas individuales. Automáticamente lo que piensas es, no, me está diciendo que necesito algo individual porque quiere robarme el dinero y que yo trabaje más con esa persona o que vaya más al nutricionista o a consulta. Tú te ríes, pero esto yo lo escucho con mucha frecuencia. No es que mi nutricionista me ha dicho que lo que yo estoy haciendo está mal y que vaya a consultas, pero claro, ¿para qué voy a ir yo a consultas? Si ya me ha dado una pauta o sigo la pauta de mi vecina. Pues no, es que tú eres individual. Todavía nos cuesta entender que nuestro cuerpo funciona de forma diferente de cada mujer y nos cuesta entender que una mujer que está embarazada o que está pensando en quedarse embarazada tiene unas necesidades completamente diferentes de otras. No hay una pauta lineal, hay un estudio personal del proceso de embarazo de esa mujer. Son 9 meses. 9 meses son 40 semanas. En 40 semanas de una persona que no está embarazada pasan muchísimas cosas. El factor hormonal, el estrés, el sistema inmunitario, todo esto afecta a nuestra nutrición, a nuestro nivel de energía. El estar en primavera o en otoño afecta a nuestro estado de energía. Entonces, hay que ser muy conscientes que cuando estamos embarazadas, además de que estamos en una etapa de crisis, estamos en una etapa de transformación. Y esa etapa de transformación requiere que tú la acompañes, requiere que tú le des alimento, que tú le des nutriente a todos los niveles. Y el que yo le voy a dar o el que le pueda dar mi vecina es diferente, porque aunque tengamos la misma edad, aunque estemos vecinas de puerta con puerta, ¿cómo estaba yo antes de quedarme embarazada? ¿Cómo estaba ella? ¿Qué carencias ya tenía mi cuerpo? ¿Se había hecho una desintoxicación previa que no se le da valor? Entonces aquí hay una serie de cosas que son muy interesantes a evaluar. Cuando hablamos de conciencia, no es solamente quiero tener un hijo y ya. No, quiero tener un hijo y tengo que tener unas condiciones y tengo que tener tiempo para mi hijo una vez yo lo voy a parir porque me va a necesitar. Es la mamá Sí, totalmente. quien necesita los cuidados. El bebé necesita a la mamá necesita la ayuda de otras personas, no como se hace popularmente. No es de yo voy a casa y te cuido de tu hijo. No, no se trata de eso. Hay que aprender a verlo desde otra conciencia.
estaba viendo la hora porque sé que tenés, y sin querer tapé la cámara, porque sé que tenés después una reunión. Y ponele, porque ya muchas veces me dicen es re utópico lo que vos decís, pero bueno, ponele que la pareja se preparó antes, hizo un trabajo de autoobservación y después se fueron nutriéndose en el amor y en todo lo que implica el nutrirse. Y esa mamá está embarazada y el momento del parto, que creo que es tu especialidad. eh, A ver, yo te diría que cuando hablamos de esa preparación hay un punto importante del que nadie habla y se banaliza y se cree que solamente es ¿por qué quiero ser mamá? Alimentarme bien y hacer ejercicio físico. Y hay otro punto que es lo que cargamos en nuestro útero. Las memorias que cargamos en nuestro útero, cómo estamos para recibir a ese bebé, qué memorias emocionales tenemos, qué traumas tenemos. Algo que yo les digo a las mujeres muchas veces que acompaño en consulta es estás repitiendo el patrón de tu abuela o de tu madre o de X. ¿Por qué? Porque es que el útero guarda esa información toda mientras nosotros estamos dentro de él. Entonces, además de esa preparación, prepararse también implica sanar toda esa información, tener la conciencia de que hay que trabajar esas memorias, de que hay que responsabilizarnos por ellas, primero por la mujer, para pasar un embarazo sin esa cajita de Pandora, como yo te digo, ahí dando vueltas y haciendo que tengas un embarazo menos agradable. Y después por el bebé, porque toda aquella información que tú trabajes en ti será algo que tú no le dejes de herencia a tu hijo. Y como yo siempre digo, a nadie le gusta trabajar las herencias que les hace tener miedos, miedo a estar sola, que le provoca un mioma, que le provocan un pólipo, que le provocan hemorragias uterinas. Entonces, si tenemos conciencia, es importante que después, si queremos ser mamás, nos trabajemos. Y si hemos sido mamás y tenemos todo eso, yo aquí también les hago un llamamiento, que es si hemos tenido, si ya tenemos ese cuadro de síntomas y previamente hemos sido mamás de niñas, especialmente de niñas, estas niñas se han quedado con toda esta información también que nosotros estamos manifestando. Entonces, es un acto de amor por ellas, también trabajar estas memorias para que no lleguen con sus 20 y tal años o cuando tienen la primera menstruación y ya empiezan a repetir de forma biológica nuestra herencia. Entonces aquí sí creo que es un punto muy importante. En relación al parto, fíjate, yo creo que, a ver cómo te lo diría, en relación al parto sí es cierto que cuando la mujer, la pareja, pero especialmente la mujer, se ha preparado, ha trabajado emocionalmente durante todo el embarazo, que esto creo que es algo que hace toda la diferencia, normalmente tiene un parto diferente. Es más, yo te diré que yo no acompaño en un parto a ninguna mujer que me pida para acompañarla a partir de las 36 semanas, porque ya estás casi a punto de dar a luz. Hay toda una información emocional que no ha sido trabajada y la tendencia es que aquello que no hemos que no hemos trabajado, los miedos, las angustias, el parto está muy asociado al miedo a la muerte. Y ya no te hablo de un miedo a la muerte físico, que también porque tenemos herencia de memoria ancestral de mujeres que han muerto en sus partos. Pero antes te decía que la maternidad el embarazo, perdón, es un momento de crisis de identidad de la mujer. Cuando nace un bebé, nace una madre. Tú no sabes cómo vas a ser como mamá hasta que tienes a tu hijo en brazos. Dentro del útero, pues está todo bien, pero fuera del útero hay un aprendizaje para ambos súper rápido, súper intenso. No sabes cómo vas a actuar, no sabes cómo va a ser. Entonces hay mucho miedo a esa muerte, a dejar ir a quien fuiste y dar paso a esa mujer que nunca más va a volver a ser esa mujer que fue. Y esto, cuando no se trabaja, genera un miedo atroz. Tanto miedo que muchas veces interfiere en el momento del parto en la dilatación. ¿Por qué digo en el momento del parto? Porque nuevamente estamos hablando de que el parto es algo que tiene que ver con nuestras hormonas. Entonces, si yo estoy súper estresada, tensa y tengo muchísimo miedo, no voy a segregar oxitocina y mi útero, no, mi cuello del útero no va a dilatar para dar paso a ese bebé. Entonces, aquí viene este apunte que es importante de, ojo, la importancia de trabajarnos antes de quedarnos embarazadas y durante el embarazo para tener un parto que no sea traumático para la mujer. Porque cada vez se escucha más mujeres diciendo, es que siento que me han robado mi parto.
porque aquí también hay otro tema del tema del parto humanizado, aquí tendríamos otro melón, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de instituciones hospitalares, pues muchas de ellas que venden un parto humanizado que en realidad no existe. Yo aquí en Portugal, que es donde estoy ahora mismo, solo conozco un hospital en todo el país donde sí hacen un parto humanizado, porque yo he estado allí y ahí te puedo decir, no es un rótulo comercial, es una realidad de un equipo que está preparado y educado para acompañar a las mujeres de forma muy respetuosa. Cuando esa mujer y esa pareja sí han sido preparados y se han trabajado y demás, y llega el momento del parto, viene otro punto muy importante, que es que cuando nos hemos preparado necesitamos que en el momento del parto se respeten las necesidades fisiológicas de la mujer en trabajo del parto. Si esas necesidades se respetan, es muy posible que todo vaya bien, aunque siempre hay aquella posibilidad de que en el parto aparecen miedos que hasta ese momento no habían aparecido. Lo que sucede es que cuando tú estás hablando de mujeres que han hecho un trabajo durante 9 meses o 8 meses de conocerse, de sanar, suelen tener conciencia de que ese miedo está apareciendo. Entonces, si estás acompañada, tienes la posibilidad de tener el recurso de que la persona que te está acompañando, en este caso yo hablo desde la perspectiva de las doulas, que es lo que yo también soy, te ayude a transitar por ese proceso porque cuando estás preparada para ello ves que algo está sucediendo. Normalmente cuando la mujer ha sido preparada, ha sido trabajada durante el embarazo y sabe cuáles son las necesidades que deberían, esos requisitos que deberían de cumplirse para que todo vaya bien, suele ir bien y suele ser un parto más, ¿cómo te diría yo? Más amable para la mujer. No te voy a decir humanizado porque creo que el contexto, creo que también el parto humanizado, como humanizado, va más allá de ese respeto fisiológico al cuerpo de la mujer, sino a un entorno de respeto que ni siempre se tiene. Entonces yo, pues bueno, más respetado, te diría yo, algo más amable con la mujer y no que sea traumático. ¿Por qué? Pues porque muchas veces un parto traumático hace que la mujer se plantee si quiere tener otro hijo o no. Esto yo también lo he escuchado mucho, de no, no, mi parto ha sido terrible, no quiero por nada del mundo volver a quedarme embarazada. ¿Vos creés que una persona que se ha trabajado, que ha madurado en el embarazo, en la relación y en su pareja, Uh -huh. y puede llegar a un lugar e imponer su decisión de cómo quiere ella su parto y puede ser respetada? O no sé cómo se mueven los Depende, hospitales, las clínicas. depende. Normalmente aquí depende si la mujer va a tener un parto en casa o un parto en el hospital. Cada hospital tiene un protocolo donde cuando la mujer decide que va a parir y que quiere un parto respetado, el equipo le presenta el protocolo que tienen y también el plano de parto, que es esos deseos que la mujer quiere. Entonces, dependiendo del hospital, hay algunos que sí entran y otros que no entran. Aquí ya depende mucho de, ¿cómo te diría yo? Política del hospital, ¿vale? Sí Sí, y es si cierto que quisiera, hay. por ejemplo, hacerlo en la casa, yo pregunto porque estoy desactualizada, si quisiera hacerlo en la casa, ¿en cualquier lugar se encuentra toda la gente para que pueda asistir? Si tú quieres tener un Sí, parto en casa y es un parto, ¿cómo te diría yo? Responsable, ¿vale? No como a veces se escucha, tienes que tener una matrona, que normalmente la matrona es quien te acompaña durante todo el embarazo y quien te va a acompañar en el momento del parto. Un parto en casa, por lo menos aquí en Portugal, requiere que tú estés a más o menos 10-15 minutos de distancia de un hospital por si hay alguna emergencia. Eh, en principio, los partos en casa, yo sé que en Latinoamérica tenéis una cultura de parto en casa más, ¿cómo te diría yo?, con más historia que tenemos en Europa. En Europa se habla más del parto en casa. Hay muchas mujeres que ya van optando por el parto en casa porque, bueno, pues es que para sentirte cómoda y relajada, yo siempre digo que no hay nada como tu casa. O sea, por mucho que en el hospital te lo pinten bien, nunca vas a estar tan cómoda como en tu casa. Entonces, este es un factor por el que el parto humanizado, el parto en casa, es muy elegido o intenta ser
uno de las primeras opciones. Depende de la zona en la que vivas, no suele ser muy difícil que encuentres un equipo. Primero porque ya hay matronas, parteras que trabajan por su cuenta, que ya tienen este equipo formado de matrona y enfermera o matronas y doulas, que normalmente pues dan apoyo a esa mujer. Hoy en día no es muy difícil. Puede ser, sí, que en la fecha que tú tienes, supuestamente de plan de parto, la fecha aproximada, pues que esa matrona ya tenga otro parto y ahí te tengas que buscar la vida. Y que si estás en un sitio donde no hay mucha oferta, pues que tengas algo más complicado. Pero siempre, yo creo que hoy en día ya es más fácil encontrar pues alguien que te atienda, que te acompañe ese parto en casa de forma más humanizada y normalmente las matronas que acompañan el parto en casa, por supuesto, conocen todas estas necesidades de que tiene la mujer en el trabajo de parto y hay ese respeto de sus tiempos, su espacio, esa no invasión, ese exceso de medicalización. Al final, algo que no hemos hablado, pero que es muy importante, que es que dentro de este sistema de creencias del que tú me hablabas al inicio, pues el embarazo ha pasado a tratarse como una patología. Controles cada X tiempo, medicación, o sea, el embarazo es una etapa de la vida de la mujer, no una enfermedad. Y esto creo que es muy importante para que la mujer sepa eh, qué consultas son necesarias y qué consultas no son necesarias, ¿no? O cada cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo escucho cada vez, pues, mujeres embarazadas que se sienten como si fuesen enfermas, porque cada 15 días, 20 días tienen que ir al hospital y no es una enfermedad. En regla general estamos hablando de mujeres saludables, de mujeres pues, que no han tenido ningún problema, ninguna complicación. Entonces aquí sí es importante que tengamos en cuenta que vivir el embarazo con conciencia también implica tú conocer qué sucede fisiológicamente en tu cuerpo y qué necesitas para tú también saber ubicarte en función de lo que tú tienes a tu alrededor. Y, ay, bueno, no sé si hay tiempo, pero bueno, Hay y tiempo, una cuéntame, cuéntame. o terrestre, no sé cómo se dice. A ver, el tema del parto en el agua no puede ser todo el parto en el agua, porque ahí tendríamos riesgo para la mujer por bajada de presión. Sí hay unos tiempos para estar, por lo menos de forma continuada, dentro del agua. Yo creo que, a ver, cuando es una mujer que tiene un histórico de abusos, el tener un parto en el agua es un punto que suma y suma mucho. Me explico. Si tú estás dentro de una pequeña piscina, ya va a hacer que yo no te vaya a tocar con tanta frecuencia porque tú estás en el agua. Entonces, es un espacio en el que la mujer habitualmente se siente más protegida. Entonces, ahí ya tiene también ese beneficio emocional. A nivel físico, a nivel fisiológico, dime a quién no le sienta bien un bañito de agua caliente. Entonces, a nivel fisiológico, también las duchas de agua, pues agua tibia o agua caliente ayudan mucho a la mujer a aliviar los dolores de las contracciones y a aliviar tensión, sobre todo en la zona lumbar. Entonces suele ser una aliada. A no ser que la mujer tenga algún problema o algún rechazo hacia, siempre suele ser una aliada. De hecho, pues ya hay hospitales en los que, pues si no tienen piscina, tienen la opción de que la mujer se pueda ir a darse una ducha y aliviar y relajarse, sobre todo en un momento en el que ya estás entrando en punto muerto de no avanza y es porque hay mucha tensión o mucho dolor, ¿no? Entonces ahí el agua es un recurso maravilloso. ¿Será que el agua puede reemplazar la oxitocina? No puede reemplazar la oxitocina, pero sí favorece la producción de oxitocina, desde el momento que proporciona esa relajación y baja los niveles de adrenalina. Por ahí favorece a la producción de la oxitocina. Porque acá se aplica muy abiertamente en los embarazos, en los partos. ¿La oxitocina o el Claro, agua? para... No, Ah, no, la ojalá, oxitocina no sé si sintética. hay partos, debe haber partos en La el oxitocina. agua, pero La oxitocina sintética es un recurso que utilizan mucho en los hospitales cuando no estás produciendo oxitocina de forma natural y piensa que la oxitocina es una de las hormonas que hace que vaya dilatando el cuello del útero. Si yo no produzco oxitocina, estanco, paro. Entonces,
antes de recurrir a una cesárea, la primera opción es oxitocina sintética. ¿Qué es lo que sucede? Pues es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que tú la produzcas de forma natural, que se activa todo un mecanismo hormonal y nervioso, que aquí a ti te den una inyección y te obliguen a que tu cuerpo la produzca. Falta todo lo demás. Por mi experiencia, normalmente cuando aplican oxitocina sintética casi siempre acaba en una cesárea. Porque nuevamente, si escuchamos a la mujer, hay algo por lo que el parto no evoluciona. Hay algo por lo que su cuerpo no la está produciendo de forma natural. Entonces, darle una inyección, pues sí, puede facilitar, sobre todo cuando la dilatación está muy avanzada, pero cuando estás hablando de una dilatación de 5 o 6 centímetros, pues la tendencia es a que no surta el efecto que esperan, porque falta todo lo Claro, demás. acá se aplica muy fácilmente y desde mi mirada de total ignorancia, porque realmente no tengo idea de esto, más de ser madre, me parece que no se espera el tiempo de la mujer. En nada que tiene que ver con la maternidad se espera el tiempo de la mujer. Yo te diría que desde el inicio de la preconcepción hasta el embarazo no se esperan los tiempos de la mujer. Los tiempos de la mujer no se respetan. Por eso hay cada vez más mujeres embarazadas o que han pasado por un embarazo que para ellas el embarazo ha supuesto un trauma. Aunque no lo digan, cada vez hablan más de ello. Porque no se han sentido respetadas, se han sentido invadidas, se han sentido mal con la situación. Entonces, el entender que nuestra fisionomía, nuestra fisiología tiene un tiempo es importantísimo, porque de nada sirve que tú intentes acelerar un proceso que biológicamente no es su ritmo. Y aquí viene el punto de escucharse nuevamente y viene otra vez al encuentro de lo que te decía, de se trata el embarazo o el parto como algo médico, cuando históricamente las mujeres, nuestro cuerpo sabe parir, pero le tienes que proporcionar las condiciones que el cuerpo necesita, que tú necesitas a nivel emocional, que tú necesitas a nivel fisiológico, y eso no se hace. Es como el tema de parir acostada, es antigravedad. O sea, yo siempre digo, cuando tú vas al baño a hacer tus necesidades, ¿lo haces tumbado? No, ¿verdad? No, no conseguirías antigravedad. Entonces, para parir a un niño, ¿por qué lo haces tumbado? No, no. Todavía hay muy poquitos hospitales, y ya te hablo de hospitales y no de partos en casa, que permitan que la mujer tenga su parto sentada, porque da más trabajo al equipo médico. O sea, si tú estás acostada, quien te acompaña está sentado. Si tú estás sentada, la otra persona tiene que estar de rodillas en el suelo. No es cómodo. Ay, Yo no. soy sincera, hablo desde la honestidad. Sí, sí, por eso es que me encanta esto. Ay, se pasó rapidísimo, nunca me imaginé que iba a ser tan interesante y aparte hay mucho para seguir hablando. Sí, Tenemos que hacer una segunda parte de esto. me parece bien, me parece bien. Podemos vernos para hacer una segunda parte porque creo que aquí se quedan muchas cosas en el tintero y cuando hablamos, es que estamos hablando de hacer un recorrido por 9 meses o 10 meses de la vida de una mujer, ¿no? De una etapa que es súper intensa. Creo que esa es la palabra que mejor define. La maternidad es muy intensa. Y esa intensidad requiere que las mujeres precisamente tengan información de todo esto, porque ¿cómo yo voy a decidir si no soy conocedora de? Si no sé lo que me espera, si no sé que tengo otras opciones, si no tengo acceso a otra información, porque ahora estoy despertando a una conciencia diferente. Entonces, es un poco el llamamiento de este vídeo, es un poco por ahí, ¿no? De, oye, si estás pensando en quedarte embarazada, contempla todo este abanico de posibilidades, contempla todo lo que implica, contempla el viaje que tú haces durante estos 9 meses y no solamente físico, sino interno. Hay un viaje interno muy importante. Yo siempre digo que la maternidad, desde la preparación para la maternidad al posparto, son momentos vitales, importantísimos para ser acompañados y no solo, momentos muy vitales para la mujer sanar, porque hay heridas de las que ni siquiera tenemos conciencia y yo lo he visto, lo veo en mi día a día con cosas muy pequeñitas que parecen sin importancia, pero que se manifiestan en el embarazo. Y esto tiene que ver con creencias nuestras. Yo siempre pongo el ejemplo de
uno de mis primeros acompañamientos en la maternidad fue pues a una prima que ella tenía mucha ilusión de quedarse embarazada de una niña. Entonces, pues nada más supo que estaba embarazada, ese bebé ya tenía nombre. Ya tenía nombre y era Irene para arriba, Irene para abajo, Irene, Irene, Irene. Yo solo pensaba, como sea un niño, verás. Bueno, el tema es que empezamos a trabajar juntas porque ella nunca había hecho trabajo emocional y cuando tenía que hacer la ecografía para saber el sexo del bebé, nosotros nos habíamos visto como 4 días antes y le dije, oye, cuando salgas del hospital, escríbeme y me cuentas porque además tenemos que agendar la siguiente consulta. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, hasta aquel momento su embarazo había sido de una mujer súper activa, súper dinámica, con ganas de hacer cosas, creatividad. Yo estuve una semana de mucho trabajo y me despisté y dije, yo qué raro, no me ha dicho nada y tal. Le escribí, no me dijo nada. Como pasaron 4 días y nadie me cogía el teléfono, le escribí al marido. Dije, oye, ¿va todo bien? Que es que no me respondan los mensajes y tal. Y me dice, no, es que no sé por qué, pero es que tiene mucho sueño desde que hemos ido a hacer la ecografía y tal, y no hace más que dormir. Y yo le he dicho, es un niño, ¿no? Sí, sí, es un niño, se va a llamar Jaime. Y digo yo, es un niño, claro. Fíjate, la creencia y la necesidad que ella tenía de que fuese una niña, porque tenía muchas heridas de ella, de esa niña, y ella necesitaba, quería sanarse a través de ese bebé, una vez más, desde dónde queremos ser madres. Para ella, que hubiese sido un niño, la hizo pasar un mes terriblemente de altibajos emocionales, porque la había puesto en un lugar de sentir que su cuerpo la había boicoteado, de sentir que su intuición no funcionaba, de sentir una serie de cosas que no eran realidad y que la realidad es que no se había escuchado. Pero este es un ejemplo de lo importante que es nosotros trabajarnos, porque hay cositas pequeñas que se manifiestan en síntomas que, por ejemplo, su marido no le da importancia, no es que tiene más sueño, no sé, estará más cansada. O sea, ¿cómo puede ser que hasta las 28 semanas hayas tenido una energía brutal y que de repente te haya entrado un sueño de la nada? Prestarnos atención, escucharnos. La maternidad, desde la primera fase hasta la última, nos invita a escucharnos, prestar atención desde dónde estamos. Súper importante. Aparte, para mí es un momento donde podés sanar un montón de cosas en el embarazo, porque está todo a flor de piel Sí, para poder sanarlo. Es tan milagroso cuando vos podés analizar todo lo que hay antes del embarazo, en el embarazo, en toda la preparación. Es increíble la preparación que hay para la llegada de este ser. sí, sí, y es algo que está muy banalizado, no se le da importancia a la preparación que hay a la mujer, en la mujer, como mamá, como pareja, como profesional. Hay todo un movimiento que te invita a esa transformación, a esa preparación que obviamos y cuando obviamos hace pues que el embarazo sea más montaña rusa, de que no estemos tan bien, de que no lo disfrutemos. Yo me encuentro muchas mujeres que empiezo a acompañar en el posparto, que muchas veces me dicen, es que el embarazo no era como yo pensaba y no lo he podido disfrutar. Cuando no lo podemos disfrutar, muchas veces tiene que ver con no habernos escuchado, no haber entendido que se estaban desatando una serie de procesos, porque al final nosotras cuando no estamos embarazadas, que tenemos esta tendencia al control y al perfeccionismo, se nos da estupendamente meter la basura emocional o las heridas emocionales debajo del tapete, para que no se vean. Pero es que el embarazo viene y te hace así, una sacudida, como una ola del mar. Te dice, no, aquí hay mucho polvo guardado, vamos a sacudir y a ver qué sale. Y esto es lo que hacen nuestras hormonas. Y esto lleva a que se diga, no, es que la mujer cuando está embarazada hormonalmente es que está histérica y no se la aguanta. No, no tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con lo que has callado antes, que las hormonas te dan, como digo yo, un pinchacito en el culo de muévete y mírate, porque esto todo ya estaba aquí y es necesario que salga para que tú estés bien. Tal cual, tal cual. Bueno, no te quito más tiempo, hacemos la segunda parte. Sí, me parece estupendo porque además sé que las mujeres tenían muchas ganas de escuchar más sobre la maternidad y pues aquí estaremos para seguir hablando de ello porque la maternidad es una etapa vital y yo tengo el propósito de hacer que muchas mujeres vivan la maternidad desde otro lugar, donde puedan estar bien con ellas mismas y con la maternidad.
Bueno, le mando un beso gigante a Natalia, que todo el video estuve pensando en mandarle este video a ella y no sabía que estaba ahí porque no tengo tiempo de leer mientras. Así que Pues ya bueno, te estaba mando un aquí. beso gigante porque es una personita que está justamente en esta etapa, así que bueno, la acompañamos desde acá. Pues sí, Así que bueno, espero que haya sido una información valiosa y también invito a Natalia a que las dudas que tenga, por favor, haznoslas llegar para que tus dudas son las dudas de muchas mujeres. No hay ninguna duda que sea tonta o que no tenga importancia o relevancia. Cuando nosotras traemos aquí esta información es porque hay muchas mujeres que la viven desde el mismo lugar y la duda de unas es la duda de muchas. Así que muchas gracias también por haber estado acompañándonos por aquí en el directo. y sabes que también una de las cosas que no quiero olvidarme de decir, de que uno al estar hablándolo y exponiéndolo y abriéndolo, por eso es que me animo a hacer los vivos, porque cuando vos lo abrís, cuánticamente toda esta información Ujú. sube y bueno, y cada vez va a ser un embarazo más consciente, va a haber más preparación, así que eso me alegro tanto que sea de tu mano, Yolanda, así que Yo me alegro gracias, gracias. mucho porque para mí ya sabes que la maternidad ha sido el inicio de mi trabajo con la salud femenina y espero que siga habiendo muchas mujeres que inviertan en ese proceso interno de vivir una maternidad más consciente, más conectadas y desde un lugar de respeto, porque muchas veces cuando hablamos de ese embarazo, parto humanizado, el respeto empieza de nosotras para nosotras saber desde dónde viene el respeto fuera. Así que bueno, bueno, se viene la segunda parte, ya vamos a pasar fechas. Sí, Gracias, querida Yolanda. Tengo ya gracias tres a ti, temas que Carla. tengo surgiendo, los voy a anotar. Muchas gracias. Perfecto, Carla. También le mandamos un abrazo gigante al doctor Martínez, que lo conozco, que es un solcito que tiene toda una mirada Qué súper bueno. integradora. Así que muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Nos Gracias, vemos en el gracias. próximo vídeo, Carla. Besos. Chao, chao. Chao.